San Luis Potosí, año 2024. Aunque no son los inicios del cine potosino, nos encontramos en un momento de oportuno crecimiento, porque no solo existen egresados y alumnos de la carrera de comunicación, o en su defecto, personas que han llevado sus estudios fuera del estado, sino que ya han salido las primeras generaciones de la única universidad de cine y animación situada en la capital potosina. Yo, Regina Domínguez, cursante de esta universidad, me encontraba discutiendo con mi amigo Emilio Narváez y mi pareja Jos Morongonach sobre el alcance de nuestros proyectos. Y nos dimos cuenta de que tenemos un gran problema. ¿Qué es una industria cinematográfica? Es como una comunidad que hace cine, pero que no solamente lo hace, sino que también intenta sacarlo de donde lo están haciendo, que el cine se vea, como que valga el trabajo que todas las personas están aplicando, ¿no? No sé, güey, la neta no sé. La verdad no he tenido muchos proyectos, solo he participado externo a UNIAD, uno que fue a Testamento, y yo creo fue el proyecto como ¿cómo se llama? Producido en el que he estado, o más serio, pero güey, no sé. Pues la producción de películas o series, bueno, de cosas audiovisuales. Por lo que yo he visto en clase y lo que he entendido es que la industria cinematográfica es todo lo que engloba la producción y la distribución de cualquier medio cinematográfico o audiovisual. Uno como joven cineasta y que vamos naciendo y vamos entendiendo cómo funciona la industria, te das cuenta de las decadencias, pero también te das cuenta de las oportunidades que existen en el cine mexicano, ¿no? Bueno, cuando hablas de industria, pues obviamente hablas o sea, una industria necesita infraestructura, necesita gente, digamos, como obreros del cine, pero sobre todo pues necesitas inversión. Como tal, el término industrial sería muy delicado o muy laxo aplicárselo, no a San Luis, a México. Es complicado pensar que hay una industria de cine mexicano, porque, a ver, ¿qué entendemos por industria? Industria es la capacidad que se tiene de producir películas de manera constante. Una película detrás de otro, con especialización en el trabajo, con compañías que tienen asegurado, por un lado, la manera de realizar películas, pero la manera de estrenarlas, de distribuirlas, de llevarlas a las salas, todo el proceso del principio de realización de la película hasta que la gente lo vea, solucionado con la intención de generar una determinada ganancia y poder seguir haciendo películas. Una vez que se invierte, que se gana, pues suceden dos problemas, ¿no? O sea, a veces es difícil afrontar la pérdida o afrontar el ahorro, ¿no? Es decir, el excedente de lo producido hay que reinvertir para que esa industria se genere. Y siento que tal vez, si hablamos de problemáticas en la industria del cine, tiene que ver con que no se forma una industria porque no, digamos, no se ha visto la forma de esta recuperación. De hecho, una de las salidas precisamente para este problema fue a partir de la década de los 90, cuando se construyó lo que es el antecedente ahora de la Secretaría de Cultura a nivel nacional, lo que era el CONACULTA, darle como especies de apoyos y de becas a los realizadores para que pudieran hacer películas. Y eso tendió a que tuviera una cierta libertad, a que fuera como un cine de autor, pero un cine que fuera realizado, impulsado directamente por el Estado, subvencionado por el Estado. Pero el problema, y por qué decimos que no es una industria, sí, aquí va dinero para que ustedes puedan hacer la película, pero la película enfrenta muchos problemas para que pueda llegar a las salas cinematográficas, para que se pueda ver. Mientras continuábamos intercambiando ideas, nos dimos cuenta de que no solamente es el hecho de una falta de industria de cine en San Luis Potosí, sino que también la poca visión que tenemos puesta en la distribución y publicidad de nuestros proyectos. Por esta razón, decidimos desarrollar un proyecto ambicioso y lleno de retos y dificultades. Perro que come perro.
Por ejemplo, también en Perro que come perro. Me agrada porque sale como de los parámetros que normalmente utiliza UNIAT. O sea, que es como más comercial, más ciencia ficción, de un monstruo y que le dieran ese desarrollo de personaje, se sale, ¿sabes? Y la mayoría es como, pues muy introspectivo. Muy de que no, pues este personaje se murió su mamá o le dio cáncer. Y tienden a ser más cerrados en ese sentido y no se desarrollan tanto. Creo que una de las cosas que pasa es que tenemos nosotros un montonal de cosas alrededor que la gente viene a grabar aquí, pero nosotros no las aprovechamos tanto. O sea, decimos, la Huasteca es hermosa y ahí habría miles de historias que se podrían contar y nos esperamos a que vengan otras producciones de fuera a usar esas locaciones, ¿no? Se usan locaciones de todo tipo aquí. Creo que ahí tenemos un gran valor de producción, como está eso, y no lo aprovechamos tanto. Aprender mucho de producción. Es un área muy interesante porque es un área que al final, ya hablando entre cineastas, podremos decir, es el área que controla los recursos, que controla las logísticas, que controla los tiempos, que controla a las personas dentro de una producción. Entonces imagínate que me ha tocado muchas veces vivirlo, si producción, que son tus jefes, porque son los papás en el momento que se está grabando un film, ellos son como la autoridad, no conocen las áreas ni cómo se desarrollan. ¿Cómo crees que va a estar en la película? Creo que hay buena dirección. O sea, creo que de aquí en varios años han salido buenas propuestas de dirección, pero creo que lo que falta es meterle a la producción. O sea, que sea esas direcciones, esa fotografía, todo lo que hay de talento, sea avalado por una buena producción que haga que esto siga girando. Perro que come perro es un proyecto al que le estoy poniendo mucho cariño. Es una historia entretenida. Combina lo artístico con lo comercial. Perro que come perro se comenzó a producir desde inicios de febrero de 2024, comenzando su rodaje en mayo del mismo año. La idea principal de Perro que come perro era no solo hacer un proyecto fílmico, sino también iniciar una nueva etapa para Producciones Morongonach, buscando hacer proyectos que incluyan al público desde su producción. Yo lo que recomendaría mucho es tener disciplina, de que al término de tu obra siempre la focalices como algo que se hizo para ser compartido y que entonces tienes que no solamente tener la obra, sino como comentaba, hay que enriquecerla con un subtitulaje mínimamente en inglés y que luego obviamente tienes que pensar en hacerle un cartel y hacerle todo un press kit. Una planeación para distribuir nuestros proyectos. Apenas ahorita estamos empezando como a mostrar nuestros trabajos y lo que hacemos. Entonces solo como que lo distribuimos por redes sociales y por Instagram específicamente. Es importante usar la publicidad pues justo para que la gente sepa que tu proyecto existe, ¿no? Y que no se quede ahí encerrado, y si lo vas a mostrar, pues que la gente sepa que se va a mostrar, ¿no? Yo usaría sobre todo pues redes sociales, que es donde siempre estamos, ¿no? Entonces, si somos un poco insistentes de que un día lo decimos, pasan 2 días y de nuevo como estar recordando a la gente que nuestro corto existe y que se va a proyectar, pues eso sería como un buen método para publicitarlo, sí, para hacerle... Cuando terminó la película, ya, o sea, se logró, lo logramos, tenemos el producto, ya está, gastamos muchísimo dinero, ya está. Ahora falta toda la otra parte, ¿no? La distribución, que incluye medios, incluye publicidad, incluye muchísimas cosas, que también es un gasto, ¿no? Claro que se necesita la publicidad. Si tu película no tiene una publicidad buena, si no tiene una buena imagen, la gente tampoco la va a ver. Sí, yo creo que actualmente va de la mano. O sea, si tú no tienes una buena proyección, no tienes una buena distribución, un buen marketing para poder exponer qué es lo que estás haciendo actualmente. O sea, si tú dices, mira,
no sé, lo voy a poner nomás en mi Facebook, ¿no? O en mi Instagram. Y a ver mis 1000 seguidores o mis 500 seguidores que reaccionen, está un poquito complicado. Y al final hay que aprender, yo siempre digo, hay que regresar al origen, ¿no? O sea, hay que aprender de Hollywood. La realidad es que Hollywood muchas veces vende. O sea, lo que te está vendiendo en las palomitas a veces es la figurita que está en tu palomero, ¿no? O sea, es un marketing. A veces el tráiler simplemente de una película, cómo te vende la idea y te sube las expectativas para querer irla a ver. O sea, es un marketing súper bien pensado. Disney lo ha hecho muchas veces, Marvel lo ha hecho muchas veces, que hasta pone y planta escenas que no van a estar, o escenas que te van a dar a ti curiosidad o que te van a vender una historia que dicen, oye, seguramente se va a ir por esta línea, ¿no? Para causarte esta intriga, pero lo hacen a través de la publicidad. Entonces, actualmente creo que es un factor fundamental. Sí, completamente. Creo que es lo más importante porque hay proyectos que a lo mejor no son, por ejemplo, lo que pasó con Perro que come perro. Pienso que la distribución empezó desde la preproducción, ¿sabes? O sea, desde que consiguieron los... ¿Cómo se llama? Lo de la chamarra. ¿Cómo se llama eso? Desde que desde que documentaron lo de los patrocinadores, pienso que ahí comenzó la distribución, ¿sabes? Porque ya la gente se va enterando, güey, y va creciendo o va haciendo ruido, y ya, por ejemplo, todos los de la UNED lo conocíamos. ¿Un nombre? Hola, mi nombre es Daniel Alejandro Álvarez Martínez. Mucho gusto. Ok, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años recién cumplidos, hace unos cuantos mesecitos. Va. Bueno, que ¿estás emocionado por el proyecto? Sí, estoy bastante emocionado, bastante ansioso por lo que depara. Aún estoy con poco conocimiento del proyecto, pero me está gustando lo que va del proceso. La verdad han sido muy misteriosos al respecto, el equipo, pero por lo que sé vamos a una prueba de vestuario, se podría decir, ya que me van a hacer unas medidas para una chaqueta especial del personaje que llevará dentro de escena y dentro de la historia. Junto a 13 patrocinadores, en una campaña de crowdfunding, quienes contribuyeron un total de 14,718 pesos mexicanos. Además, se organizó una rifa de unos audífonos y se realizó una venta de palomitas y refrescos en una función de cine al aire libre. También se contó con el apoyo en especie de Benegassi en Riff, Estudios Wiz, Pink Verde, Ya lo viste Films y el apoyo invaluable de varios artistas. Y después nos vamos a auxiliar con algunas imágenes, ¿verdad? Para ir haciendo bocetos, sobre todo de las alteraciones que le vamos a hacer a este modelo base de Cibel. Si nosotros hacemos una historia carente de elementos visuales de alta calidad o necesarios para que se puedan contar bien la historia, pues estamos literalmente grabando podemos grabar con el mejor equipo, pero si no tenemos algo bonito que grabar, no funciona. Entonces, mi constante, no es pelea, pero sí es lucha para reivindicar esta área, que es el departamento de arte, de diseño, de producción, es porque muchas veces lo dejamos al lado, ¿no? Y muchas veces lo dejamos al lado en el sentido de que es mucho más fácil contar una historia con poco arte, porque es más fácil realizarla, la realidad de que, lo que siempre digo, ¿no? Lo grabamos en la casa de mi abuelita y nos prestan el bochito y hacemos, o sea, no está mal que lo hagamos así. Pero si nosotros podemos darle un plus haciendo un elemento, dos elementos, pensándolo, no solo de época y no solo de ciencia ficción, pero pensando incluso en paletas de colores, pensando un poquito en la conceptualización de por qué el personaje se viste de tal forma, por qué se peina de tal forma, por qué proyecta visualmente eso, o sea, creo que podemos generar una obra visualmente atractiva, ¿no? Al final es como una pintura, yo siempre lo he dicho. El concepto puede ser increíble, ¿no? Puede estar hablando de una matanza, puede estar hablando de la libertad de un pueblo, puede estar hablando de 1000 cosas, pero si visualmente no logra transmitirlo, aunque tú quieras transmitirlo, y aunque diga el título, ¿no? O sea, el día más bonito del mundo, si no parece el día más bonito del mundo, no lo es. Entonces, siento que es un área apartada. Porque lo chido es que, mira, si él está moviendo la cabeza, ¿sabes? Como que el efecto de mimetizarse, que parezca que es su mismo pelo, pues se ve chido. Mira, después.
¿Cómo la ves? Está muy padre. ¿Esto de qué material es? Ajá. Sí, la mayoría del material para abaratarlo es poliestireno de alta densidad. Súper ligero, se puede maquillar, o sea, si ustedes le quieren dar una pintada también, hasta decirle al actor si quieren jugar con partecitas, ajá, que a lo mejor se los metieran en la parte de los pies. Cortometraje de Perro que come perro fue creado con el propósito de ser comercial y artístico. Queríamos diseñar una criatura que fuera única y atractiva. Investigando, encontramos la leyenda del Wendigo, que tenía elementos que buscábamos. Sin embargo, el Wendigo ya ha tenido varias apariciones y modificaciones en varias series y películas en Hollywood. Entonces quisimos mezclar esta parte del Wendigo con algo de nuestra cultura mexicana. Y fue donde nos encontramos con los nahuales. Y de ahí con la leyenda del Tecuán. Esta comienza con la llegada de la conquista y la religión católica. Los pedimos toda esta información a Mario, más cosas extra que queríamos. Él creó una criatura combinando cráneos de perros y otros animales. No nos bastó con tener un monstruo de terror clásico, sino que queríamos generar un terror drama. Sí hay un problema por las mismas cadenas, por el poco espacio que les dan, pero también creo que tiene que ver por la mercadotecnia que hay detrás de ellas. O sea, las películas mexicanas o las películas independientes que duran por lo menos más de una semana o que están en los cines tienen un support de mercadotecnia muy grande. Y fíjate, eso es algo que se me olvidó decirte. Dentro de una industria es importante pensar en la mercadotecnia. O sea, hay empresas, digo, esa es la clásica, pero muchos te lo van a decir. La mercadotecnia puede llegar hasta el 40-30% del producto producido. O sea, no sé, en el mundo refresquero, por ejemplo, un refresco de cola me cuesta producirlo $1, pero detrás de ese producto hay 3 pesos más, que es lo que se paga en mercadotecnia. Pues depende del equipo con el que trabajes. Si son personas de confianza, nos dividimos la inversión. Por lo regular nos toca de 500 pesos. Pero cuando toda la carga va de mi parte, sí trato de invertirle más, alrededor de 2,000 por cada proyecto. ¿Cómo describiría? Ahorita baja, yo siento que es baja. Creo que la mayor parte de la industria se está moviendo hacia plataformas. O sea, hacia hacer series, plataformas de Netflix, de Prime Video. Prime Video, de hecho, yo creo que es de las que más promueve el cine mexicano, porque compra muchas de las películas que se han hecho en el país. De haber una filmación de varias semanas, o no se sigan, de hecho, el rodaje de series. Hay un boom, de hecho, del audiovisual muy importante que tiene que ver con las plataformas y con esta forma entre televisiva y cinematográfica, pero con un gran pedo cinematográfico que son las plataformas. Y San Luis ha ocupado un lugar interesante en ese sentido. O sea, sí se han venido a filmar aquí películas, se han venido a filmar series. Hay una crítica que le podemos hacer a la gente que viene a filmar aquí a San Luis, que tiene que ver con los bajos salarios que en muchas ocasiones, en caso de que haya salarios, les dan al personal local. En muchas ocasiones, una de las ventajas que piensan los realizadores que tienen, los productores cuando vienen a una ciudad de provincia, entre comillas, es que van a tener también mano de obra barata y gratuita, porque la gente, en lugar de cobrar, va a querer tener experiencia. Ok, eso puede pasar durante un tiempo, pero no puede ser así toda la vida. Se necesita que haya un cambio verdadero, que las películas sigan viniendo a filmar una locación que es muy generosa, que te ofrece muchas cosas como San Luis Potosí, y hay que aprovechar esas oportunidades. Y entonces sí,
podremos tener, digamos, una capacidad los realizadores locales de estar trabajando de manera constante, ¿verdad? Y entonces me parece que se han logrado muchísimas cosas, que el cine mexicano ha logrado muchísimos retos mundialmente, pero a veces me parece que ni siquiera está buscando ser industria por la cuestión comercial. O sea, me parece que no hay como una cantidad de obra como para que se considere que está ahí. Y hay veces que me cuestiono, te digo, si siquiera tiene ese propósito, ¿no? Hay veces que creo que su propósito va más por otro lado, por una cuestión contestataria, por una cuestión cultural, o sí, también tiene a veces el enfoque comercial, y hay películas que definitivamente van orientadas como a la cuestión de recuperar la inversión, y hay quienes lo logran, ¿no? Pero me estoy refiriendo nada más al cine que llega a la gran pantalla, ¿no? Hace rato decíamos, filmar de lo que conocemos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo también ver muchas películas. ¿De qué otra forma se nos va a ocurrir? ¿De qué otra forma vamos a tener un bagaje en términos formales para decir se puede hacer esto o no se puede hacer esto, o se ha hecho así de esa otra forma? Se ha hecho así, yo la quiero hacer de esa otra manera distinta, ¿verdad? El cine es de constancia, es de estar buscando, es de estar teniendo contactos, es de estar localizando, tener un proyecto, sacarlo adelante, ver con qué personas puedes jugar bien a ese proyecto, porque puede haber personas increíblemente buenas, pero con las que no puedas jugar bien, ¿no? O sea, la realidad. Entonces, pues que sí siga siendo cine. Yo creo que el factor también determinante aquí es la valentía. O sea, creo que quiero reconocerlos a ustedes, no solamente porque estén aquí entrevistándome y me estén dando este espacio, porque yo alguna vez te lo dije, José, o sea, lo padre de que yo dije, les voy a echar la mano en el proyecto, es porque estaban haciendo algo diferente, ¿sí? No se estaban quedando con el bochito que me prestó mi abuelita y la casita que me prestó mi abuelita. Y si era eso, pero le voy a meter una criatura y le voy a meter una historia súper loca y le voy a meter... Eso es atreverse. Y algo que yo creo que tenemos que ser muy conscientes nosotros como cineastas es que si queremos ser grandes, hay que hacer cosas grandes. Si queremos ser que una historia sobrepase nuestro círculo familiar de amigos que la vea, hay que hacer cosas interesantes, no hay que tener miedo, ¿no? Porque así empezó Guillermo, porque así empezó Iñárritu, porque así empezó Ridley Scott, porque así empezó Mel Gibson, y te puede ir subiendo de nombres, pero esas personas, o sea, no se conformaban, que es la palabra también interesante de este argumento, con cosas pequeñas. El cine es mucho más de lo que a veces pensamos, ¿no? O sea, creo que encontrar esa pasión sobre la gente y ese cariño que hay alrededor de la imagen, de contar, de hacer las cosas, creo que es lo que une a las personas a seguir haciendo cine. Eso es lo padre. Va. Muy bien.